En esta oportunidad en Incorregibles nos toca hablar de un tema que sacudió el ámbito y el plano internacional en todo el mundo. Los medios y las sociedades, los pueblos del mundo, hablan de la tragedia siria, Eduardo Pellegrini. Sí, pero la cosa es que la tragedia siria ya lleva 4 años de guerra civil y a eso se sumó el autodenominado Estado Islámico, más conocido como ISIS. Es un tanto compleja la situación, porque si vos te pones a ver lo que dicen los medios hegemónicos o los medios centrales de los países, esto es una especie de guerra santa generada por el Islam. Sí. Pero la verdad que tiene como muchos condimentos occidentales el Estado Islámico. Las armas, los milicianos. Está comprobado que son puestos por las potencias centrales, que son las que están haciendo la guerra en Siria, y con el pretexto de combatir al Estado Islámico destruyen y devastan un país. Esto viene pasando hace 4 años, pero el mundo entero empieza a hablar de este problema recién ahora, porque apareció desgraciadamente este nenito Aylan ahogado en las costas de Turquía. Bueno, bien, nada mejor que para hablar de esto, comunicarnos con alguien que está empapada bien en el tema. Nos referimos a Tamara Lali, del Centro Cultural Sirio en la Argentina, a quien saludo desde el equipo de Incorregibles. ¿Cómo te va, Tamara? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bien, acá pasando la tarde y empezando a tratar un tema con el que calculo que venís con laburo o proceso de discusión, digamos, en lo que tiene que ver con estas últimas semanas. En primer lugar, saludarte y pedirte una reflexión al respecto de los sucesos conocidos por todos. Bueno, el mundo, digamos, cuando digo el mundo, es el mundo, digamos, cercano a nosotros, el mundo occidental, si se quiere darle una cuestión geográfica, se autorizó allá hace una semana por la muerte de un chiquito que apareció en las playas de su continente. Y esto da señal de, por lo menos, un mundo un mundo con un cierto optimismo, porque ese mismo mundo, y me estoy refiriendo a los grandes países que hoy se golpean el pecho diciendo nosotros recibiremos a 20.000, a 30.000, a 10.000 refugiados, son los mismos que iniciaron el drama del pueblo sirio. Yo, para poner en contexto lo que nos están escuchando, sí. Siria hasta hace 5 años, no digo que era un paraíso, obviamente nadie, digamos, todos cuestionamos y todos queremos mejorar la situación de países donde estamos viviendo, pero Siria era un país sólido, estable, con una población que uno puede llegar a decir era feliz en su gran mayoría. No había chicos en situación de calle, no había hasta hace 4 años y medio en Siria, había miserias, la gente, no había pobreza extrema, o sea, hay pobres, hay ricos, hay clase media que era muy extendida, un altísimo nivel de gente universitaria, el pueblo todo alfabetizado desde hacía ya casi 4 décadas, era más o menos un pueblo que, un país que andaba, pujante, con un desarrollo económico que cada vez iba extendiéndose más, con deuda externa cero, con recursos petroleros suficientes para su propio consumo, o sea, era autosuficiente en materia energética y alimentaria. Pero obviamente tenía algunos déficits políticos. Era un país con un partido único o un partido hegemónico, porque había otros partidos. Yo soy de un partido, digamos, distinto al que gobierna y al que gobernó durante estas 4 décadas. Pertenezco a la oposición, digamos, oposición institucional, o sea, dentro de las instituciones del país, no una oposición como la que hoy vemos. Y había, por supuesto, otros partidos. Comenzó a haber una apertura con este presidente joven. Con el padre no, era un régimen muy férreo. Con este hijo joven ya había empezado una apertura en política y económica. Un país que comercializaba, a partir de este gobierno, comercializaba con todo el mundo. No había un país con el que no tenía relaciones comerciales, excepto Israel, pero con todo el mundo tenía relaciones comerciales, diplomáticas. El presidente había comenzado a abrir su país al mundo, con lo cual la gente, había una clase de comerciantes muy prósperos, cosa así que había lugares en Siria que era
se podía llegar a decir que era para la élite multimillonaria, que podía llegar a venir de Europa, pero que lo podía disfrutar el sirio de clase media. Claro. Entonces, por eso digo, le estoy dando ese contexto porque no era un país donde había un caldo cultivo propicio para semejante desastre político humanitario. Comienza esta cosa de la primavera árabe y parecería que se tenía que ya llegar a Siria, y había ya un proyecto anterior para Siria, para Irak y para toda esa región del Mediterráneo Oriental. ¿Qué tal, Tamara? Eduardo te saluda. ¿Qué tal? Yo quisiera preguntarte, desde el punto de vista sirio, ¿qué es el ISIS o el autodenominado Estado Islámico? El ISIS no es algo que nace en sí, o sea, a partir de Siria. Al-Qaeda, yo justo porque tenemos una charla entre un rato, entonces estaba justo editando un video de Hillary Clinton, donde ella misma dice que Estados Unidos es el país que creó a Al-Qaeda para combatir a los soviéticos en ese momento en Afganistán, pero que obviamente se les fue de las manos. Bueno, es toda una charla ya en forma periodística. Con el ISIS pasa lo mismo, porque el ISIS es una derivación de Al-Qaeda, de ese grupo extremista que es una banda de criminales, que lejos está de llamarse islámico, porque, bueno, las religiones están lejos de llamar a asesinar a la gente, invadir sus países. Son delirantes, delincuentes. La verdad que no sé qué calificativo darle. Yo los llamo escuadrones de la muerte, porque el término terrorista también da confusión, porque hay estados terroristas, ¿no? Como estados que llevan llevan planes de guerra y de dominación a otros países. Esos son estados y ejércitos terroristas. Entonces, estas bandas criminales creadas por la CIA son las que empezaron a operar en Irak cuando comienza a ser invadida por Estados Unidos. Se trasladan a Siria cuando comienza la crisis, como la ha denominado Estados Unidos, un caos constructivo. Esa es la doctrina que tiene Estados Unidos para no invadir en forma directa, como lo ha hecho en Irak en el 2003, sino como se llamaría una guerra por encargue. Y esa guerra por encargue tiene que ver con un proceso de desestabilización del país, generar una oposición afín a los proyectos de los Estados Unidos primero y de la Unión Europea, luego desbaratar a las fuerzas de seguridad del país, o sea, tratar de desactivarlas, llegar a generar una suerte de guerra civil donde utilizando los elementos étnicos y religiosos, que son muchos en Siria, pelearlos entre sí y destruir las infraestructuras que son la base de la subsistencia de toda una sociedad, las infraestructuras de las necesidades básicas, como son las usinas eléctricas, el agua, el combustible, los pozos petroleros, y así generar esto que se llama caos constructivo en Siria. Y esto es lo que está pasando en Siria. ISIS viene a ser un factor de desestabilización en un comienzo, y hoy se ha hecho de una superficie muy grande de Siria y de Irak. Y esto es lo que atemoriza hoy a Europa, porque ya se les fue de la mano. Este grupo, que va a ser la herramienta de ellos para desestabilizar el país, hoy se está volviendo en contra, por un lado. Pero también yo temo de que esto que hoy se generó en el mundo, esta reacción por los refugiados, que ya llevan décadas los refugiados, no solamente de Siria, sino de toda África, que están yendo a Europa, hoy sea la excusa perfecta para bombardear Siria. Porque se van los civiles de Siria, se queda Daesh o ISIS en Siria, entonces es el lugar propicio para ir a bombardearlo. O sea, es la excusa perfecta. Y esto salió esta semana a decirlo Hollande, el presidente de Francia, es decir, estamos dispuestos a ir a bombardear Siria. Tamara, te hago una consulta. Disculpa que te interrumpa. No, por favor. ¿Crees que la única salida para la crisis siria es la negociación con Al-Assad, con el gobierno de Al-Assad?
todas las crisis es mejor la negociación a la guerra. Esto es algo lógico para todos los seres humanos que no manejamos los resortes del poder. Pero para llegar a una negociación, primero se tiene que aceptar de que el pueblo sirio es el que se autodetermina, es el que elige el destino de su país. Para eso se tiene que dejar de generar oposiciones ficticias, artificiales dentro de Siria, dejar de mandar armas a Siria, a estos grupos, porque entran por las fronteras abiertas de todo el país. Siria tiene fronteras abiertas con todos los países vecinos, que son los que sus gobiernos y que han posibilitado que estén estos grupos en su territorio e ingresan en forma libre. Y dejar de mandar mercenarios, que donde ingresan, por lo que se le decía, de las fronteras abiertas. En Siria estos grupos, ISIS es uno y es el mayor, pero hay más de 1000 bandos armados, más de 1000 estoy diciendo, con denominaciones religiosas como para hacerlas digamos, simpáticas y legítimas para la sociedad. Están y vienen de distintos lugares del mundo. Tamara, tengo una última pregunta. ¿Qué opinás del visado que comenzó a implementar la Argentina para ciudadanos sirios? Me parece bien, me parece que es potable. Todavía hay que mejorar parte de esa norma, pero digamos, vamos bien, porque en realidad la norma que es programa Siria es para los familiares de los que están aquí. O sea, yo, por ejemplo, puedo traer a mi familia, a mis primos, mis tíos y posiblemente amigos. Y está bien que sea así, pero nos tienen que facilitar aún más los trámites burocráticos, porque para el otorgamiento de visa, por lo menos promedio, son 4 o 5 meses. Claro. Tamara, te agradezco muchísimo la comunicación, ha sido bastante completo y te comprometo a un nuevo contacto, porque no solamente la cuestión internacional va a seguir, sino que nos interesa conocer un poco más de lo que es el laburo de ese centro sirio en Argentina. ¿Cómo no? Bueno, muchísima suerte en la charla de ahora. Bueno, es a las 20 horas y Rivadavia 5581, quien quiera ir a escucharla. Muy bien, muchísimas gracias por el aviso. Gracias, Tamara. Te saludo. Chau. Pasaba ahí Tamara Lali del Centro Cultural Sirio. Interesante ahí la convocatoria para el que esté cerquita, ahí por la zona de Primera Junta. Nosotros vamos a escuchar un poquitito de Callejeros, El Nudo.